Baruch haba Bechen Yahuwah Am Yisrael. Le saluda su Ad, Abiyahu Ben Yisrael. El día de hoy vamos a tocar un tema que es de mucha relevancia. Hebreos, israelitas o judíos. Hoy en día, después de muchos años que el pueblo de Israel está regresando, está haciendo Aliyat Teshuvah, regresando a Yahuwah con Torah en mano. Está reconociendo cuáles son esos caminos del cual ya no están a gusto, están empezando a conocer lo que hoy denominamos o que comúnmente se denomina el Torah de Yahuwah. Y están reconociendo al pueblo de Israel como el único pueblo escogido de entre todas las naciones, en el cual Yahuwah hace una referencia en su Torah, refiriéndose al pueblo de Israel como el hijo primogénito, el pueblo que escogió de entre todas las naciones para que él sea un pueblo kadosh, un pueblo apartado, un pueblo escogido. Pero también surge muchas preguntas acerca de qué es lo que somos. ¿Somos hebreos? ¿Somos israelitas? ¿O somos judíos? ¿O cuál es el apelativo, el adjetivo por el cual el pueblo que está reconociendo y está regresando a sus raíces, del cual ha sido expulsado desde hacía ya muchos años, aproximadamente unos 3.000 años, aproximadamente unos 2.500 años atrás, cuando el pueblo de Israel, por su rebeldía, fueron llevados en cautiverio a diferentes lugares y a diferentes regiones, a diferentes países, a diferentes rincones de las 4 esquinas de la tierra. Entonces surge esta pregunta del por qué el pueblo de Israel, hay algo en su interior que lo está marcado completamente y está reconociendo que no cabe en algunos lugares, no cabe en algunas religiones, no cabe con algunos nombres, no cabe en algunas situaciones de su vida. Esto nos está haciendo un zumbido en nuestro oído de qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Principalmente a partir de este video, yo quiero enfocarme y dar una importancia para aquellos pueblos, aquellas naciones que se encuentran, el pueblo de Israel, esparcidos en las 4 esquinas de la tierra. El pueblo de Israel, que por muchos años había estado escondido, había huido de la persecución y que a través de la historia se han refugiado en muchas religiones, se han refugiado en diferentes doctrinas para esconder su verdadera identidad. Y sin darse cuenta, sin haberse percatado que en esas religiones muchas veces cayeron atrapados por unos falsos Elohim, por unas falsas doctrinas y por una falsa enseñanza. Así como yo, hay muchos en el mundo, en el Olam Hased, que hemos reconocido esta voz. En mi caso personal, que yo vengo de una familia de la cual no se habla y no se conoce del verdadero nombre de Yod-Hei, Bat-Hei. Sin embargo, la escritura, aún en la propia Biblia, se encuentran marcadas, se encuentran diseñadas toda la verdad de esta palabra que no puede ser escondida. Sin embargo, a través de los años ha sido mutilada, que es muy diferente, pero no han podido quitar muchos versos en donde confirman que verdaderamente el pueblo escogido por parte del Creador es el pueblo de Israel. La duda surge, el comentario sale a raíz de que el pueblo que está escondido, el pueblo que está
entre las naciones, el pueblo de Israel tiene muchas preguntas. ¿Por qué es que hoy en día es difícil, aún para los propios judíos, la propia doctrina o la religión de los judíos? ¿Por qué es complicado aún para ellos salir del lugar de donde están? Es muy sencillo. El pueblo de Israel, un pueblo numeroso, que es incontable, que se encuentra en todas las esquinas de la tierra, de las 4 esquinas, este pueblo que es numeroso, difícilmente o complicado es que para ellos exista una comunidad en la cual ellos puedan tener servicios para que ellos o que nosotros mismos no podamos contaminarnos. Es por eso que hoy en día todas esas doctrinas de judaísmo, ellos se encuentran casi todos o en su mayoría en comunidades muy unidos, en donde ellos pueden tener comida accesible para que ellos no puedan contaminar su propio cuerpo. Le llaman comida kosher, y a esto me refiero. Escuchan música kosher, comen comida kosher, incluso cuando ellos mueren tienen un lugar especial, un panteón o un lugar en donde enterrar a sus propios muertos. Hace tiempo, personas, familias de esta Kehilá israelita, que conformamos un pequeño número de congregantes de una comunidad que estamos iniciando, caminando, empezando a conocer los halajot de Yahuwah, los caminos de Yahuwah. Y sale a colación porque una persona que ha fallecido un familiar no sabe qué hacer, qué se tiene que hacer, según lo que nos enseña el Torah de Yahuwah. Conocemos en los pueblos, en las naciones, qué es lo que hacen ellos con sus muertos, cómo los entierran, incluso llegando a practicar o haciendo prácticas inadecuadas de acuerdo al Torah de Yahuwah. Nosotros que somos hijos de verdad, hijos de Emet, del Torah de Yahuwah, es muy importante que conozcamos cada uno de estos acontecimientos y eventos que pasan en nuestra vida. Claramente el Torah de Yahuwah nos hace una invitación y una exhortación para que nosotros salgamos de esta situación. Sal de ella, pueblo Kadosh, pueblo apartado, pueblo mío, dice Yahuwah. Salgan de ella. Si nosotros salimos en este momento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por eso la importancia que esta enseñanza, para que nosotros aprendamos a caminar, a conocer, y es importante que nosotros aprendamos a hablar el lenguaje Kadosh que se habla en el Torah de Yahuwah. Aunque en muchas ocasiones he tenido la necesidad de hablar palabras que no corresponden al Torah de Yahuwah, pero hago una aclaración del por qué razón no podemos hablar ciertas palabras. Palabras que aún en las propias Biblias, en todas las Biblias, han instituido palabras en la cual se mencionan sus propios dioses, los dioses de los griegos y los dioses de los romanos. Entonces, comencemos con esta enseñanza que se llama hebreos, israelitas o judíos. Probablemente esta enseñanza sea en 2 partes, quizás en 3 partes. Esto lo vamos a definir conforme avancemos en el transcurso de esta enseñanza. Los nombres en el antiguo mundo hebreo tienen un peso muy importante, como hoy en día también lo es el nombre de cada uno de nosotros. El nombre habla del carácter de una persona, de sus obras y de su propia identidad. Para una persona a la que se le otorga un nuevo nombre, significaba un cambio en su propia identidad. Al leer la Biblia traducida, esta pierde su propio significado. Y esto es en los propios nombres o en los nombres propios.
Indudablemente, esta es una de las mayores pérdidas que experimenta debido a la traducción. Si nosotros habláramos perfectamente el hebreo, no tendríamos quizá esta situación que hoy nos encontramos. Así como se dice que el israelita no es todo aquel que nace en Israel, así como también el chino no es el que nace en China. No es israelita el que nace en cualquier otro país, ni tampoco es judío aquel que pertenece a Judea. De la misma manera y con la misma importancia de los nombres que cada uno de nosotros adoptamos en nuestro mundo pagano, es decir, que cada uno de nosotros somos llamados de diferentes maneras. Algunos se llaman Manuel, Carlos, Alejandro, de diferentes denominaciones y de diferentes países que tiene esta característica de poner un nombre. Ahora es que vamos a analizar a profundidad el porqué, de dónde salen los hebreos, qué representa, qué simboliza. No todo aquel que viene de la extirpe de Jagua se le denomina hebreo, ni todo aquel que viene de la cera o de la simiente de Abraham se le puede llamar hebreo, ni todo aquel que viene de la simiente o de la cera o del linaje de Israel se le puede denominar israelita. Por eso la importancia de esta enseñanza. Vamos a hacer un repaso histórico para poder entender en qué se diferencia y en qué se asemejan los hebreos, cuál es el parecido que tienen con los israelitas y hoy en día los judíos. Lo relevante que debemos conocer es que cada término está relacionada con una etapa histórica en la propia escritura, en el Torá de Yahuwah, pero también marca una etapa, una diferencia en la vida de cada una de estas personas, como es en el caso de Abraham, como es en el caso de Isaac, como es en el caso de Jacob, de Israel, nuestros patriarcas. Antes del Mabul, del diluvio, no hay un registro de los nombres del pueblo, de la nación, y solamente había un linaje o una descendencia de los hijos de Adán hasta Noa y sus hijos. Vemos aquí como este linaje, encabezados por Adán, quien es el primer ser humano sobre la faz de la tierra, creado conforme a la imagen y semejanza de nuestro Creador, Yahuwah. Sabemos por antemano y por el conocimiento que hemos leído y adquirido a través de la lectura del Torá, que Jabel no dejó descendencia, por lo tanto él no puede ser contado entre los hijos de Adán. Como no dejó descendencia, no es contado. Y por consiguiente, Caín no es hijo de Adán. Y esto lo encontramos en el libro de Bereshit, cuando vemos la descendencia, el linaje de los hijos de Adán, y Caín no es contado dentro de los hijos de Adán. Entonces vemos que Adán tuvo hijos, y estos a su vez un linaje, una descendencia, como Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Hanoc, Matusalem, Lamet y Noa. A través de Noa, que es cuando nosotros encontramos el diluvio, hay un filtro, en donde todo esto, esta linaje y toda esta descendencia es cortada de este mundo por desobedecer y por no escuchar la voz de Yahuwah. A través de los hijos de Noé, que son 3, Shem, Jafet y Ham, es como este mundo que hoy conocemos se vuelve a repoblar, vuelve a crecer en número, pero no vamos a perder de vista el linaje por el cual nuestro María Yahushua HaMashiach, él
es una línea directa de Adán hasta Yahushua HaMashiach. ¿Cómo es que pasa esta línea a través de Noah? Sino es a través del hijo mayor, que es Shem. Y vamos a ver, de Adán hasta Noah son 10 generaciones. Y vemos como de Shem hasta Abraham son otras 10 generaciones. Hijos de Shem: Arfaxad, Selag, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nahor, Terak y Abraham. No perdamos de vista que este linaje, y a través de la descendencia de Shem, y uno de sus nietos, llamado Eber, del cual se le conoce como ciego o que no puede ver, también se le denomina a la raíz o a la extirpe de los hebreos. El Torá no entra en detalles sobre lo que fueron los hebreos. Se limita a mencionar que Abraham fue uno de ellos, pero sin ofrecernos información suficiente para saber qué tipo de sociedad fueron. Sin embargo, la arqueología se ha encargado de proporcionarnos una gran cantidad de datos que nos han permitido reconstruir sus características principales. Además, como la fuente principal de nuestra información, que es el Torá de Yahuwah, que es donde nosotros podemos recabar esta información. Los hebreos no eran un pueblo o una etnia. Lo mismo los hubo hebreos semitas que hebreos cananeos. Y es altamente probable que también hubiera hebreos de origen mitanio o mitaní, urritas o hititas, ubicado lo que actualmente es el norte y noroeste de Israel. Es decir, donde usted conoce hoy en día que está el pueblo de Israel, en la parte superior y noroeste de Israel, hoy en día, es donde se encuentra ubicado este linaje de los hebreos. Usted recuerda cuando Yahuwah llama a Abraham desde Ur de los Caldeos, es precisamente el pueblo de Israel, y se encuentra ubicado en esta posición, para él hacer su recorrido y llegar hasta Mizraim. Lo que tenía en común era su forma de vivir, nómada o seminómada, abiertamente opuestos a la vida urbana y civilizada, hábiles jinetes y notables guerreros, generalmente dedicados a la rapiña y al pillaje, pero también al comercio y a la ganadería. Las primeras referencias a ellos vienen de los sumerios y los especialistas que creen que tal vez les llamaban Gabirú. Lo que sí es seguro es que los acadios les llamaban Abirú y los egipcios le llamaban Apirú. Las menciones más frecuentes en las fuentes documentales de estos tres reinos, mencionados a los hebreos como pillos, que generalmente atacaban y robaban ganado y otros objetos preciosos, pero que también se alquilaban como mercenarios al servicio de cualquier ejército. Se menciona que se les pagaba con ganado, lo que evidenciaba que el pastoreo debió ser una actividad muy importante para los hebreos. Tras el colapso de Sumeria hacia el año 2000 antes de nuestra era y el ascenso de Egipto como una de las naciones poderosas del mundo, muchos clanes hebreos se trasladaron hacia Canaán, donde ya había amplios vínculos familiares y comerciales, debido a que en un amplio porcentaje de hebreos era amorreo, es decir, cananeo. Sin duda, este fue el contexto histórico en el que se dio la migración de Abraham desde Ur hasta el actual Israel. Ya en el occidente, los hebreos ampliaron sus actividades, especialmente las comerciales. Tras casi 5 siglos de convivir con egipcios, cananeos e hititas, un grupo hebreo invadió Mizraim,
Egipto, y ostentó el poder durante los siglos, el cual les llamaron Hyksos, que son los reyes extranjeros. En esta época se construyó una nueva capital para el reino y los Hyksos lo llamaban Avaris, que etimológicamente es prácticamente el equivalente a decir hebrea. En esta época los hebreos empezaron a dividirse claramente en dos grupos: los que prefirieron mantener su modo de vida tradicional, nómada o seminómada, y en abierta oposición a la civilización, a los que comenzaron a asimilarse a una vida sedentaria y organizada. En muchos sentidos, el Torá preserva los vestigios de este conflicto ideológico entre los hebreos, en los que las duplas por estos hijos de Abraham, Isaac e Ismael, y luego Jacob y Esab, ellos representan la tensión entre quienes sedentarizarse, como Isaac y Jacob, ellos permanecieron en tiendas, y quienes querían seguir viviendo una vida nómada y salvaje, como es el caso de Ismael y Esab. Ahora, hebreos o hebreo significa literalmente el que viene del otro lado. El que viene del otro lado. Eso es lo que literalmente significa la palabra hebreo. Y es aquí cuando nosotros tenemos que poner atención, porque es aquí cuando nosotros vamos a entender la relevancia de lo cual nosotros nos denominamos raíces hebreas, o somos el pueblo que está regresando en Aliyat Teshuvah a sus raíces hebreas. ¿A qué es lo que me refiero? No me refiero a un pueblo nómada que está acostumbrado al pillaje, al robo, a la rapiña, sino al pueblo que ha sido escogido por Yahuwah. De entre todas las naciones, escogió a un hombre. De entre todos los hebreos que había, escogió a un solo varón llamado Abraham. Entonces, literalmente, hebreo significa el que viene del otro lado. Haciendo referencia a esto a Avinu, Abraham, que se le considera el padre de las tres religiones más relevantes e importantes que hoy en día en Jerusalén se disputan, sobre todo el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Ustedes conocen perfectamente esta historia o esta parte, que en Jerusalén o en Israel actual existen estas tres religiones. Y estas tres se están disputando, se están como peleando por saber quién es o cuál es la verdadera religión. Ahora, Abraham venía desde Canaán, desde Mesopotamia, y a toda su descendencia se les fue llamado hebreos. Por eso es que a Joseph, cuando estaba en Misraim, en Egipto, dice, cuando hace una acusación la esposa de Potifar, ¿sí? Hace una acusación que dice, el hebreo que tú trajiste me ha hecho esto, refiriéndose a Joseph, que es hijo de Jacob, y se refiere a él como un hebreo. Abraham fue el primer hebreo. La palabra ibrí en hebreo significa el que viene de la otra orilla, es decir, de otro lado, de la otra orilla. A Abraham se le llamaba así porque él era extranjero y venía del otro lado del mar o del Jardín, del Jordán, del río Jordán. Pero una interpretación todavía más profunda es que Avinu Abraham estaba en una orilla y el resto de la humanidad se encontraba en la otra orilla. Se sabía que Abraham era el primer monoteísta. Recuerde que esta palabra monoteísta quiere decir
teo habla de un Dios y mono de uno. Monoteísta, un solo Dios. Así es como se le conoce en las naciones paganas. Cuando nosotros nos referimos, el Am Yisrael, nos referimos a Abba Yahuwah, nos referimos como el Elohei, el creador, el Eloah, Eloheinu, nuestro creador. Pero cuando las naciones paganas, aquellos que no conocen a nuestro creador, a Yahuwah, ellos le llaman a Yahuwah como Dios, como un nombre que ellos no conocen y no saben, porque ellos no saben que arriba de Dios, que está aquí Dios, y arriba de Dios está Yahuwah. Pero ellos conocen solo una parte, pues no completa, sino tienen una información truncada, una información que no ha sido develada completamente, pero nosotros, el Am Yisrael que hemos conocido, el Shem Kadosh de Yahuwah, le llamamos Yahuwah. Por esta razón, la palabra monoteísta, que se refiere o quiere decir un solo Eloah, en un mundo completamente politeísta, que es lo contrario, que tiene muchos dioses, Abraham es el primer patriarca, es el que nos abrió las puertas y los canales para que abandonemos nosotros, el pueblo de Israel, el paganismo y la idolatría. Vemos cómo Yahuwah llama a Abraham, Bereshit 12, del 1 al 3. Yahuwah establece un pacto con Abraham, Bereshit 17, del 1 al 14. Abraham fue puesto a prueba al poner a su hijo en sacrificio, Bereshit 22, del 1 al 2. Se le nombró el padre de la emuná, fidelidad. Escuche bien esta palabra. El padre de la emuná, de la fidelidad, porque nada que no ha sido hecho con un acto de fidelidad puede hacer un acto por desconocimiento, como se utiliza hoy en día la palabra fe. La palabra fe, si usted busca en Google o en algún ordenador en su computadora, usted puede buscar Dios griego llamado fe y le va a dar como respuesta un Dios que se llama Fi, y precisamente ese es el Dios de los griegos y de los romanos, por lo cual nosotros no podemos incluir la palabra fe en nuestro lenguaje y en la escritura, en el Torah de Yahuwah. Por lo tanto, Avinu Abraham, nuestro padre Abraham, se le denominó o lo conocemos como el padre de la emuná, lo que nos dice el libro de Romanos 8:14 y Hebreos 11:17. Avinu Abraham era un hombre generoso, da libertad a Lot para que él escoja si escoge las montañas o escoge el valle. Por supuesto, Lot tomó una decisión equivocada porque tomó el valle, que es donde se encontraba Sodoma y Gomorra. Esto lo encontramos en Bereshit 13:9. Avinu Abraham era un varón benevolente porque daba y dio los diezmos a Melquisedec o Melech Sadik, traducido en español, rey justo. Esto lo encontramos en Bereshit 14:20. Avinu Abraham era un varón incorruptible, no recibió regalos por un servicio prestado. Bereshit 14:23. Era un varón poderoso en tefilá. Él hacía oración. ¿Se acuerda usted cuando oró por su sobrino Lot, que le dijo, si tan solo 50 varones justos hubiera sobre Sodoma y Gomorra, no destruirías esa ciudad? Bueno, su oración fue, su ruego y su súplica fue hasta que llegó a uno y no se encontró ni un sadik en Sodoma y Gomorra, ni un justo. Bereshit, usted puede buscar esta historia en el libro de Bereshit 18 del 23 al 33. ¿Por qué decimos Bereshit? Que es la palabra que corresponde para inicio o el comienzo.
La palabra Génesis, que nosotros no utilizamos, es porque viene de una raíz egipcia, griega, en la cual denomina los genes de Isis. Isis es un dios egipcio o una diosa egipcia. Abraham fue llamado Abraham el hebreo, Bereshit 14:13, lo cual es la primera vez que se usa esta palabra en el Torá. Ahora vamos a ver de dónde proviene este término y su significado. Y aquí es cuando nosotros vamos a entrar en tema y vamos a entrar en detalle. Que Yahuwah abra sus ojos, que Yahuwah abra su entendimiento y que a través de la Ruach HaKadosh pueda revelarnos este misterio a través de la historia de los hebreos. La palabra hebreo en el idioma hebreo, por supuesto, es ibrí. ¿Y por qué hago esta hincapié en el idioma hebreo? Ustedes saben que hoy en día muchas piedras antiguas se han dado a conocer, se han dado a revelar, escritos antiguos como los sumerios, que ellos han encontrado piedras en donde han encontrado escritos de hace millones de años o miles de años. Las piedras esmeralda y muchos otros vestigios como pirámides y otras culturas como las egipcias que tratan de muchos años, millones de años atrás, cuando el primer hombre, Adán, fue puesto sobre esta tierra hace 6,000 años. Por lo tanto, Adán conocía el idioma hebreo, hablaba el idioma hebreo, y como él hablaba y escribía el idioma hebreo, él lo transmitió a su descendencia, a su linaje. La palabra hebreo en el idioma hebreo es ibrí. La raíz de estas letras que se utilizan significa atravesar o pasar a través. Hoy en Israel podemos usar la palabra para hablar sobre mover casas, traspasar leyes, sobrepasar algunas dificultades, atravesar el camino, cruzar un río y tanto más, atravesar, pasar o cruzar sobre, esencialmente. Esto es el significado de la palabra hebreo, ibrí. En el Torá, esto parece estar primeramente referido a aquellos que atraviesan ríos. El significado simbólico de esto no debe perderse en nosotros, quienes amamos el Torá de Yahuwah. Se especula que Abraham adquirió el nombre de hebreo o el que atravesó, refiriéndose al acto de que él vino del otro lado del río, es decir, del otro lado de donde se encuentra hoy Israel. Él y su mispajot, su familia, viajaron desde cerca del río Éufrates, cruzando por Aram. Luego Yahuwah lo llamó otra vez sobre el río nuevamente a la tierra a la cual nosotros ahora conocemos o sabemos que es Israel. También tuvo un ancestro con este nombre llamado Eber, que era nieto o venía del linaje de Shem, Bereshit 11:14, lo que podría explicar esta conexión, pero de cualquier forma la asociación entre estos hebreos, Ibrim, que es en plural, y el cruzar los ríos aparece pocas veces en el Torá. Y vamos a ubicar precisamente Yahshua, que era el sucesor de Moshe, a quien él tenía la encomienda de pelear las batallas de Yahuwah para poder poseer la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Este personaje, Yahshua, que muchos lo traducen como Salvador o Josué en español, nos da un recuento de los acontecimientos y una pista de cómo los descendientes de Jacob, de Israel, vinieron a ser asociados como hebreos, como Ibrim,
aquellos que habían cruzado. Y vamos a leer, ponga usted atención porque lo voy a poner en pantalla. Dice así, Joshua 24 del 3 al 15. Así dice Yahuwah, el Elohei de Israel. Al otro lado del río Éufrates, al otro lado, habitaron antiguamente vuestros padres, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y ellos servían a otros Elohim, a otros dioses. Pero yo tomé a vuestros antepasados, Abraham, de la otra parte del río, e hice que anduviera por toda la tierra de Canaán, y multipliqué su descendencia. Saqué a vuestros ancestros de Egipto, y llegaste al mar, otra vez. Y los egipcios persiguieron a vuestros antepasados con carros, con jinetes, hasta el mar Rojo. Después los introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban en la otra parte del Jordán, y lucharon contra ustedes, pero los entregué en vuestras manos. Ahora pues, teman a Yahuwah y sírvale con integridad y en verdad. Apártense de los Elohim, de los dioses, a los cuales sirvieron sus padres en la otra parte del río, en Egipto, y servir a Yahuwah. Y si mal os parece servir a Yahuwah, escojan hoy a quién servirán. Así, a los Elohim, a los dioses, a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los Elohim, a los dioses del amorreo en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos a Yahuwah. Katuja Torah. Esta palabra usted la conoce muy bien porque la ha oído repetidamente en diferentes lugares. Yo y mi casa serviremos a Yahuwah. Libro de Hechos 16:31 también nos dice esta referencia. Como pueden ver, hay muchas menciones de cruces acuáticos, como Joshua hace pasar al pueblo de Israel en diferentes ocasiones por las aguas. A través de Moshe también pasó por las aguas. Abraham, pasó por las aguas. Esto tiene un significado. Esto tiene que representar algo, nos tiene que decir algo relevante. Y esto no solamente es una coincidencia, tiene que ver con el nombre llamado hebreo. Abraham vino del otro lado del río Éufrates. ¿Se acuerdan cuando nos describe en Bereshit sobre los 4 ríos que había que salían del Edén, del Gan Haiden? Estos 4 ríos que bañaban el Edén y que salían, se menciona el nombre de estos 2 ríos, que es el río Éufrates y el río Tigris. Entonces aquí nos dice que Abraham vino del otro lado del río Éufrates. Esto nos quiere decir algo. El dramático cruce del Mar Rojo, del Éxodo, y luego al entrar a la tierra prometida, cruzaron el río Jordán. Estos hebreos, estos Ibrim, han hecho de seguro una buena cantidad de atravesar ríos. Puede ver por qué los egipcios pudieron haberlos llamado hebreos, quienes vinieron del otro lado del río, y porque Abraham fue el primer hebreo. Como para enfatizar el punto, los hebreos no atravesaron una vez, sino que más bien fueron 2 los milagros de cruce de las aguas. El primero y más famoso es la partición del Mar Rojo, pero también cuando ellos finalmente alcanzan su destino a la tierra prometida y cruzan el río Jordán. Se amontonaba a ambos lados en tanto los Kohanim pisaban donde se encontraba o cruzaba el río, ellos podían cruzar con 2 paredes al lado. Ellos podían llevar el arca de la alianza, de lo cual estamos hablando. Tenemos ya algunas enseñanzas
8 hasta este momento. Pero el mar y el río se dividía en dos partes para que los Kohanim y los hijos de Israel pudieran pasar. Curiosamente, esta palabra pasar también significa Pesach, y esto lo vemos en una de las enseñanzas de Rabino Natán, que nos habla precisamente de Yahshua cuando él cargaba las piedras, unas piedras sobre su hombro. Usted recordará esta enseñanza, se la recomiendo que usted la vea. Pero como el pueblo de Israel y los Kohanim podían pasar por una tierra seca a su herencia para tomar posesión sobre la tierra prometida, Eretz Yisrael. Pero lo que es maravilloso en este pasaje, en Yahshua, en Josué, es que se alinea la idea de dejar atrás una vida de adoración de ídolos y atravesar para servir al único y verdadero Eloa, creador de Israel. Es decir, se encuentra el cauce del río. Para que el pueblo de Israel pudiera pasar, se abre en dos paredes y al atravesar o al cruzar o al hacer Pesach, deja atrás la adoración de los ídolos. Entonces quiere decir que al cruzar el río hay una transfiguración, hay un cambio de persona y de personalidad para el propio pueblo de Israel, que tiene una representación, un significado y un simbolismo muy importante. Joshua 24, 14 y 15 dice: echen fuera a los Elohim, a los dioses, que sus padres adoraron en el otro lado del río, es decir, en Egipto, y que aún están entre ustedes, y en su lugar sirvan a Yahuwah. Pero si no les parece bien servirle, escojan hoy a quién van a servir. Es decir, las mismas palabras que nos habla el libro de Devarim, capítulo 28, que él dice que Yahuwah pone la bendición para nosotros o pone la maldición, una de las dos. Nosotros, cada uno de nosotros tenemos que escoger, o escogemos la bendición o escogemos la maldición. Yahshua les está diciendo otra vez al pueblo de Israel: escojan lo que adoraron sus padres en Egipto, a dioses paganos, o deciden escoger servir. Recordemos que para Yahuwah la palabra correcta es servir. Para los demonios, para Satanás, para los ídolos es adorar. Esto grábeselo perfectamente, porque a Yahuwah se le sirve, a los demonios se le adora. Por mi parte, mi casa y yo serviremos a Yahuwah. Estas son las palabras de Yahshua que pronuncia a su pueblo, que no solamente cuando fue a reconocer la tierra prometida, él vio lo que los otros no podían ver, junto con Caleb. Ellos fueron los únicos de esa generación que pudieron cruzar y poseer la tierra y tomar posesión de ella. Para Yahshua el simbolismo era muy claro. El lado del río está el río. Vamos a suponer que esto es una barrera. Del lado de atrás del río es la adoración a los ídolos, y cruzar del otro lado del río es servir a Yahuwah. Esto estaba muy claro en la mente lo había aprendido perfectamente de Rabino Moshe. Dice, el asunto se dará cuenta de que al igual que la sangre del cordero de Pesach, procedió al atravesar de las aguas del Mar Rojo. Es decir, antes de cruzar el Mar Rojo, ellos habían hecho Pesach, habían sacrificado al cordero, con el cual ellos estaban cubiertos con la sangre de ese cordero, y después ellos pudieron pasar. Ahí vamos a encontrar un misterio que ahorita lo vamos a entender perfectamente. La sangre del cordero de Pesach procedió al atravesar las aguas del Mar Rojo.
al igual que el sacrificio de sangre, es ofrecido en el altar fuera del Mishkan, es decir, en la tienda donde se encontraba, que había construido, edificado Moshe, delante de los Kohanim, que vienen hacia el Makom Kadosh, es decir, hacia el lugar apartado, apartadísimo. Y se levanta y se lavan con el agua de la gran fuente o el altar de bronce. La sangre y la fuente de agua es una muestra de una salvación. Son el mismo o involucra el mismo orden. La sangre de Yahushua y el agua del Mikvah Tevilá, o la inmersión de purificación, cuando venimos a través de las aguas, a través de Mikvah y la Tevilá, la inmersión de purificación. Espero que me haya dado a entender con esto. Una cosa es que Yahuwah ya nos haya dado la salvación, hayamos tenido o hayamos sido redimidos por la sangre del Cordero de Yahushua HaMashiach, pero ahora viene nuestra parte, la parte en la cual nosotros tenemos que actuar, hacer la inmersión de purificación, sumergirnos en el agua para después resucitar en Yahushua HaMashiach. Ahora espero que haya comprendido el por qué voy a decir la palabra que muchos conocen, y lo tengo que comentar porque hay muchas personas como usted que quizás no conocen los términos de Mikvah Tevilá, de inmersión de purificación, pero es conocida la palabra de bautismo. Bautismo es una palabra griega que significa sumergir o teñir, baptisme. Entonces, nosotros, el pueblo de Israel, después de reconocer que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, Yahushua HaMashiach, ahora tenemos que cruzar el río y hacer la inmersión de purificación. Usted ve en las cuatro Besorá, en los 4 evangelios, en el Brit Hadashah, como Yahushua HaMashiach dice que él se tuvo que hacer para obediencia la Mikvah y la Tevilá para cumplir el Torah de Yahuwah. No es que él haya tenido pecados, porque la Mikvah y la Tevilá, la inmersión de purificación, es para el lavamiento de pecados. Esto es en un nivel, en el Rúa, en el Espíritu, para que nosotros pudiéramos comprenderlo y entender qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Si usted no se ha hecho la Mikvah Tevilá, primeramente tiene que reconocer a Yahushua HaMashiach como el Cordero de Yahuwah, que ha venido a derramar su sangre para limpiar y el perdón de pecados. Pero es de nuestro conocimiento y de nuestra labor que nosotros tenemos que hacer la inmersión de purificación. Así que yo le animo a que usted haga la inmersión de purificación en el nombre de Yahuwah, en el nombre de Yahushua y por el poder sobrenatural de la Ruach HaKadosh. Así es como está escrito. Declaramos públicamente que estamos dejando nuestras antiguas vidas o nuestra vana manera de vivir más allá del río, y estamos atravesando a una vida nueva o renovada en servicio de Yahuwah solamente, un solo Eloa, no más. Cientos, sino miles de creyentes vienen de todo el mundo para hacer la Mikvah y la Tevilá, la inmersión de purificación en el río Jordán. Pero cada uno de nosotros que hemos recibido el perdón, el favor inmerecido a la sangre de nuestro Maryá, Yahushua HaMashiach, hemos atravesado de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Hemos dejado nuestro viejo hombre más allá del río y hemos pasado hasta el otro lado a una nueva vida completamente nueva, una vida renovada. Podemos intencionalmente desechar los Elohim, los dioses, que utilizamos para adorar. Si se trataba de dinero, cualquier otro Elohim
que ocupe cualquier otro Dios, que ocupe un lugar superior al de Yahuwah, usted recuerda los mismos, no tendrás Elohim delante de mí. Es el primer mandamiento. Y eso es lo que nosotros tenemos que dejar detrás del río. Antes de cruzar, nosotros habremos reconocido que solamente hay un Eloah, un creador, y su nombre es Yahuwah, Yahuwah Sebaot, Yahuwah de los ejércitos. Podemos dejar todos esos Elohim, todos esos dioses atrás, en la región más allá del río, por el simple hecho de cruzar de muerte a una vida perpetua. Hemos sido unidos a los Ibrim, a los hebreos que cruzaron. Declaremos junto a Yahshua, junto a Josué, estas palabras: tanto yo y mi casa serviremos a Yahuwah. Ani ami Bajit Abad HaYahuwah. Tanto yo y mi casa serviremos a Yahuwah. Aquí es donde voy a dejar esta enseñanza. Voy a continuar con una segunda parte, porque sí es muy larga. Estamos apenas en la página número 8 de 27 hojas. Así que dejaré más espacio para la siguiente enseñanza. Tome en cuenta que usted tiene que reconocer que Yahuwah ya dio su favor, ya puso los medios, Yahushua HaMashiach. Ahora a usted le pertenece tomar una decisión, quedarse en el pasado, quedarse con los Elohim, con los dioses, quedarse con las tradiciones, con las religiones, que hoy en día, por eso esta enseñanza de hebreos, israelitas o judíos, usted quiere ponerle el nombre de la religión que usted había estado o la cual está actualmente, llámele como le llame. Usted tiene que dejar eso que está atrás y proseguir a lo que Yahuwah Sebaot, a lo que Yahuwah de los ejércitos le está poniendo adelante. Una vida de bendición, una vida de prosperidad y sobre todo una vida en el Shamayim, en la nueva Yerushalayim. Yahuwah los bendiga y espero me acompañen en esta segunda parte. Shalom, shalom.